Yo le voy a pedir que por favor prepare su Biblia, prepare su celular, prepare su tablet, prepare su dispositivo y por favor abra su Biblia porque vamos a meditar en la palabra. Una congregación que pone en segundo plano la oración seguramente ha perdido parte de su propósito o ha perdido el norte de su propósito. Un cristiano que ha puesto o que pone en segundo plano la oración seguramente ha perdido gran parte de su comunión con Dios. Una familia que ha dejado de orar y leer la palabra de Dios cada día está más propensa a alejarse de Dios y sus propósitos eternos. Hoy, a la luz de la palabra, vamos a meditar de la importancia que tiene seguir meditando y seguir orando y seguir perseverando en la oración. Hoy, a la luz de la palabra, nosotros vamos a entender la importancia que tiene como familia de seguir orando y orando y orando y perseverando en la oración y en la meditación de la palabra. Quiero que por favor abra su Biblia en Lucas capítulo 1. Vamos a leer del 5 al 25 y vamos a ver 5 puntos importantes de los cuales Dios los va a usar para bendecir nuestra vida. Capítulo 1, versículos 5 al 25. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Versículo 8. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era de costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Repito, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo, aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con un espíritu y del poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Versículo 18. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de avanzada edad. Entonces el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue el que me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Muy bien.
Vamos a meditar entonces sobre 5 puntos importantes que esta escritura nos muestra. Vamos a ver la importancia de perseverar en la oración por nuestras familias y nuestras nuevas generaciones. Punto número 1. Eran justos y cuidadosos en obedecer la palabra de Dios. Verso 6. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Familias que me escuchan, padres de familia, el objetivo de nuestra familia es priorizar la lectura de la palabra y obedecerla 24/7. Si se puede meditar, quedarnos meditando en la palabra, enseñarle a nuestros hijos a meditar en la palabra. De que cuesta, cuesta. Pero creo que uno de los principales propósitos que nos muestra esta escritura es la importancia que tiene que a lo largo del tiempo nosotros podamos seguir meditando en la palabra, seguir orando y meditando en la palabra y enseñarle a nuestros hijos que mediten en la palabra y que sigan lo que la palabra establece, y es más, no solo que la lean, sino que la obedezcan. Número 2. Estas dos personas, Zacarías y Elizabeth, tenían limitaciones humanas como todos nosotros. Tenían 2 limitaciones. 1, no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran muy ancianos. Estas limitaciones naturales, pues obviamente hacían que ellos no se hubieran realizado como una familia, padre, madre e hijo. La naturaleza a nosotros nos da estaciones, nos da una época. Hay una época donde podemos tener hijos, hay otra época donde ya no. Hay una época donde para tener un hijo se necesita únicamente un milagro, y este es el caso de Zacarías y Elizabeth. Ya eran de avanzada edad y no podía tener hijos Elizabeth. Número 3, perseveraban en el servicio a Dios. Yo le puse un servicio legítimo. En el verso 8 dice: cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esta semana. Yo me imagino que Zacarías, a lo largo de todo este tiempo, porque recuérdense que ya era de avanzada edad, a lo largo del tiempo del servicio a Dios en el templo, no sé ni cuántos milagros de estos vio. ¿Y saben qué? Zacarías seguía sirviendo y perseverando semana a semana cuando le tocaba ministrar en el templo a Dios. Él seguía sirviendo, tenía un corazón de servicio y estaba completamente seguro de que su servicio a Dios no dependía de absolutamente nada más que de su amor a Dios. Número 4, su respuesta vino en la casa de oración. Su respuesta vino en la casa de oración, en su servicio. En el verso 9 dice: como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario. Y mientras quemaba el incienso, una gran multitud estaba afuera orando. ¿Se imaginan ustedes ese ambiente de fe que había en el santuario? ¿Se imaginan ustedes ese ambiente de fe donde dice la palabra que mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando? Ahí vino su respuesta, en una atmósfera de fe, en una atmósfera de servicio a Dios, en una atmósfera de seguir creyendo la palabra y la convicción que él tenía de que Dios era un Dios de milagros. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, dice, se le apareció un ángel. ¿Se imagina usted que se le aparezca un ángel? Número 5, la confirmación de su petición. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, escuche esto, y esto es lo que quiero que usted
se le quede grabado en su corazón, ahí donde está, con su familia, con sus hijos, en su habitación o donde quiera que me esté escuchando o viendo. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Repito, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. A pesar de la duda e incredulidad, Dios lo afirma y aumenta su fe. Versículo 18. Zacarías le dijo: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de avanzada edad. El ángel le dijo: yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Escuche, fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. De parte de Dios, hoy estoy acá para decirle que Dios tiene buenas noticias para usted. Dios va a contestar su oración. Respetamos la soberanía de nuestro Padre Celestial, pero la palabra nos enseña que Zacarías, a lo largo del tiempo, porque dice que era entrado en años, que ya estaba grande de edad, yo no sé si 60, 70 años, pero él seguía orando. Incluso hasta creo que se le olvidó de por qué estamos orando, pero a Dios no. Zacarías estuvo orando un tiempo cronológico, pero Dios sabía el momento exacto donde había y tenía que bendecir a Elizabeth y a Zacarías. Usted puede seguir leyendo y mire el gran ministerio de Juan el Bautista. Preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Había un tiempo cronológico el cual Zacarías inclusive creo que ya había perdido las esperanzas, pero le quiero decir, Dios no. Dice la palabra: yo soy Gabriel, en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Dios responde nuestras oraciones de acuerdo a los propósitos eternos que tenga para cada uno de nosotros. Conclusión: a pesar de nuestra naturaleza humana, llena de dudas, incredulidad y hasta falta de fe, Dios cumplirá sus propósitos eternos en nosotros, en nuestros hijos y en nuestras familias. Verso 20. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Escuche esto: te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Dios cumple sus promesas de oración. Y si Dios tenía un propósito eterno para Elizabeth, para Zacarías, yo estoy completamente seguro que Dios tiene planes y propósitos eternos para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos, para cada uno de los que nos está viendo y escuchando en esta noche. Dios tiene planes grandes para nosotros. ¿Desde cuándo estaba orando Zacarías al extremo que ya había olvidado? ¿Por qué estaba orando? ¿Qué le diría a Dios para su hijo? ¿Qué le estaría pidiendo a Dios en esos años? ¿Cómo lo iba a instruir? ¿Se imaginan ustedes la preparación que le dio Zacarías a su hijo para el cumplimiento del propósito que tenía, y era preparar el camino de Jesús? Padres de familia, no desmayemos en nuestra oración por nuestra familia. No desmayemos en la oración por nuestras esposas, nuestros hijos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a orar y leer la palabra y meditar en ella.